Buenas tardes, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos a la última sesión del curso de redacción de actas e informes policiales. La sesión de hoy estará a cargo del doctor Jefferson Moreno Nieves, abogado por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales. Cuenta con especializaciones en bases de razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, en litigación oral y sistema acusatorio por la Universidad de California y contrainterrogatorio avanzado por la Academia Judicial Puertorriqueña. El tema de hoy es, ¿por qué se anulan o excluyen las actas policiales? Antes de dar inicio a la clase, les recordamos que pueden utilizar la cajita de comentarios para realizar sus consultas o levantar la mano virtual de Zoom para participar. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Jefferson Moreno Nieves. Adelante, doctor. Hola amigos, ¿cómo están? Ahí me confirman. Ahí está. Sí se me logra ver y escuchar, ¿cierto? Ok. A ver, ¿cómo están? Perfecto, perfecto. ¿Cómo han estado ustedes? Quiero primero disculparme con ustedes, con Doctrina, con mi amigo Gerardo, con ustedes, el público, porque lastimosamente ha sido entera responsabilidad mía. Este inconveniente que yo he tenido personalmente por no presentarme en las fechas adecuadas. Así que quiero que sepan que es entera responsabilidad mía. Si alguien tiene que tirarle piedra, por favor, que sea a mí, que sea directamente a mí. Dicho eso, vamos al tema. El otro día, no sé si han visto ustedes, sería bueno que le echen un ojito a la audiencia. A la policía le debe recontrainteresar este caso. Hay una fiscal, bueno, ex fiscal en Piura que a la que se le interviene, un policía la interviene, no estoy seguro si en la playa, en algún lugar de Piura. El policía la detiene, ella estaba en un vehículo, según el policía, el vehículo era conducido por un varón en estado de ebriedad o en aparente estado de ebriedad y estaba acompañada más de una señorita más. Entonces, esta señora o señorita, la ex fiscal, es detenida, se la llevan a la comisaría y en la comisaría, supuestamente, según la tesis fiscal, ella enmarrocada, y hay un video editado, ese mismo, ese mismo, la del cabezazo. Ella enmarrocada se acerca a hablar con el suboficial, sale el suboficial y ella ¡pa! Le mete un cabezazo. Y es un buen cabezazo, ha dicho sea de paso, con buena técnica, ¿no? Y se lo da en el pómulo. Es un caso bien, o sea, no sé, a mí me parecía un caso relativamente sencillo, ¿no? O sea, no tendría mayor complicación, pero ha sido espectacular. Y yo me puse a escuchar porque, bueno, estaba ahí de chismoso, pero ha sido espectacular la defensa del abogado. No lo conozco al doctor. Ojalá, si me estuviese viendo, le mando un fuerte abrazo. Me ha parecido muy bueno su análisis, una destrucción de la labor policial, con cariño para ustedes, que sé que son, la mayoría son efectivos policiales, una destrucción de la labor policial brillante, brillante. Entonces, en vez de renegar, lo que tienen que hacer los efectivos policiales es repensar cómo es que están actuando en ese tipo de situaciones. Ahora hablamos de los problemas que tuvo el caso, porque los problemas que tuvo el caso están estrictamente relacionados a la redacción de las actas. Creo que ahí estuvieron los problemas, ¿sí? Ahorita hablamos de eso, pero ese caso, miren, a buena hora que falté en las fechas programadas porque tenemos un caso como para comentar. Jurídicamente impecable, impecable el abogado defensor, me pareció muy bien. Quisiera conocerlo, conversar con él y su experiencia porque se nota que es alguien que tiene mucha experiencia en estos temas. Se metió a revisar las actas a profundidad, utilizó las declaraciones, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Entonces,
Terminemos con ese caso y analizamos cuál fue el problema, porque les quiero dar algunas recomendaciones generales a ustedes, efectivos policiales, que redactan actas permanentemente. A ver, la cosa es así, fíjense. Hay un principio muy importante en la investigación preparatoria, que es el principio de documentación. ¿Qué significa el principio de documentación en la investigación preparatoria? Que todo lo que se haga, eh, si le das copias a un abogado, tiene que estar documentado, ¿sí? Eh, eso es obligatorio, eso es obligatorio. Perdóneme un minuto que me están llamando. Em, Ese principio de documentación es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga en la investigación tiene que quedar documentado. Y nace un concepto que es el concepto de las actas. Las actas fiscales, policiales e inclusive judiciales. Todo tiene que estar documentado. ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que estar documentado? De hecho, si ustedes se fijan en los actos de investigación que se realizan, todo lleva por título acta. Acta de declaración testimonial, acta de obtención de fuente abierta. Los actos de investigación por sí mismos tienen que quedar registrados. Todo lo tenemos que documentar. No sé si es una mala práctica, pero todo tiene que estar documentado. Yo confío en que en algunos años las declaraciones de los testigos, por ejemplo, ya no tengan que escribirse dedito con dedito, ¿no? A dos dedos, preguntado para que diga dos puntos. Yo creo que eso vamos a renunciar en algún tiempo. En algún momento vamos a mutar probablemente a tener un registro audiovisual de la declaración de los testigos. Probablemente ese sea nuestro futuro. Pero por ahora, nosotros respetamos tajantemente el principio de documentación. Eso es importantísimo. Un abogado hace lectura de la carpeta fiscal. Cuando terminas de hacer lectura, obligatoriamente lo que tienes que hacer es firmar una constancia de que has leído la carpeta fiscal. Y encima ahora te ponen en un formato, ¿no? ¿Qué tomos has leído? ¿De qué foja? Inclusive como ahora ya no está en discusión que le tomes fotos a la carpeta, entonces también dejas registro de si tomaste fotos o no tomaste fotos. Todo tiene que documentarse. Ese principio de documentación tiene una razón de ser. Se hace una interpretación teleológica del por qué existe el principio de documentación. El principio de documentación es un principio estricto para la investigación. Eso es importante. Solo para la fase de investigación. Por ejemplo, para la fase de juicio oral, alguien me decía, Jefferson, si quiero pedir prueba complementaria, entonces tengo que presentar un escrito. No, porque el juicio no está sometido al principio de documentación. De hecho, está sometido al principio de oralidad. Entonces ahí los pedidos, las decisiones, las actuaciones son orales. Pero la investigación sí está sometida al principio de documentación porque tenemos que dejar un rastro de las actuaciones. No puede ser posible que yo diga, yo lo intervine a este ciudadano en flagrancia y no exista un rastro de efectivamente qué es lo que pasó en ese momento. No puede quedar la voz del efectivo policial que interviene contra la voz del intervenido, porque es absolutamente claro que el intervenido siempre va a reclamar. Por alguna razón, él va a reclamar. A nadie le gusta perder su libertad. Imagínense una intervención en flagrancia. Ningún ciudadano le gusta estar entregando el DNI en un control de identidad policial. A ninguna persona le gusta tener que levantar las manos para que le hagan una revisión personal. Entonces, obviamente, el ciudadano siempre va a tener un reclamo. Entonces, como se hace en la carpeta fiscal y se respeta el principio de documentación,
Esas intervenciones tienen que tener un rastro específico, tienen que tener una ruta de específicamente qué es lo que sucedió. Y tiene que hacerse de manera inmediata. Inmediata no significa en el mismo lugar, ¿ah? No me confunda. Inmediata, ¿por qué? Porque lo que pasó en el momento tiene que quedar registrado con la temporalidad propia del momento. O sea, yo no voy a recordar en una semana los detalles de lo que sucedió hace una semana, ¿no? Entonces, tiene que quedar un rastro. Ese es el principio de documentación. Y el principio de documentación es un principio base de una investigación preparatoria que aunque no lo tengas regulado como tal en el Código Procesal Penal, es un principio estructural. Los principios son columnas vertebrales, sostienen al proceso. Entonces, todo lo que se haga a lo largo de la investigación preparatoria, recuérdalo, tiene que ser documentado. Aunque el Código Procesal Penal específicamente así no te lo diga. Tienes que hacerlo además, no solo para dejar la ruta de lo que sucedió, sino para cubrir tus propias actuaciones. Es un efectivo policial que quiere vivir tranquilo, no tener que pagar un seguro de defensa policial o no tener que recurrir a la defensa legal que le ofrece la Policía Nacional, para vivir en paz, obviamente tiene que conocer la ley y registrar la ruta de lo que sucedió. Entonces, alguien le mete un cabezazo, alguien lo escupe, en la calle alguien anda con un cuchillo. Se tiene que dejar un rastro de lo que efectivamente ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces, ese principio es la base. Sobre ese principio trabajamos. Tanto es así, tanto es así que el Código Procesal Penal, en algún momento de su regulación, dice, te voy a dar algunas luces de cómo es que tú podrías materializar el principio de documentación. Entonces, por ejemplo, les da a ustedes el artículo 120 del Código Procesal Penal. Bueno, el 120 y el 121, que son los importantes. Y les dice, miren, esta es la materialización legal de un principio importante para la investigación, para la fase de investigación. Entonces el código te dice, como tienes que documentarlo, yo te puedo dar luces de cómo es que podrías hacerlo para que luego no tengas un cuestionamiento. Yo no necesito leer el Código Procesal Penal para más o menos saber cómo es que tendría que documentar lo que ha pasado. Sí, imaginen esto. Se los voy a poner en términos estrictamente prácticos, ¿ah? Me encuentro con una chica en la calle. La chica me invita a tomar un café, nos conocemos de antes, y yo acepto amablemente tomarnos ese café. Terminado el café, ella me dice, ¿y no quieres un pisquito sour? Claro que sí, nos tomamos un pisquito sour. En lo que me estoy tomando el pisquito sour, se apaga mi celular. Ya son aproximadamente las 11 de la noche. Yo me reuní con ella desde las 6 de la tarde. Estábamos conversando de un caso en donde ella quiere que yo participe como abogado defensor. Lastimosamente, al salir del local aproximadamente a la medianoche, porque se trata de un caso complejo, yo resbalo, ella me sujeta y me araña el cuello. Una cuestión no intencional. Si yo llego a mi casa a las 12 de la noche y le tengo que decir a mi mujer que he estado con otra mujer conversando desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y mi celular ha estado apagado y encima vengo con un arañón en el cuello, lo que tengo que hacer claramente es documentar lo que pasó para que mi explicación sea razonable de lo que voy a decir después. Así de sencillo es el tema. Yo no tengo que leer el Código Procesal Penal para saber que si alguien va a venir a cuestionar mi comportamiento personal, en el caso de usted, su comportamiento funcional, yo tengo que dejar rastro específico de las cosas. Entonces yo tendría que documentar, por ejemplo, a qué hora empezó mi conversación con esa chica, pero por supuesto que eso me da tranquilidad. Yo tendría que especificar quiénes estuvimos en la reunión para que no exista dudas.
Yo tendría que especificar además cuál fue el motivo específico de la conversación con esa chica. No sé, traeré los documentos que ella me dio para que yo me apersone en el caso. Conoceré el caso, explicaré la complejidad del asunto. Y probablemente también tenga que documentar el arañazo para evitar cualquier cuestionamiento, porque ocultarlo es peor. Exactamente lo mismo les pasa a ustedes. El día que hacen un registro, un control de identidad policial, y luego viene el abogado del intervenido y dice, lo que hicieron está mal, entonces uno saca su principio de documentación materializado en un acto y dice, a ver, vamos a ver si está mal. Primero, aquí he consignado la hora. Luego, aquí he consignado las personas que participamos. Luego he especificado qué es lo que ha pasado en orden cronológico. Yo intervine con fines de prevención, le pedí al señor el DNI, no me lo quiso entregar, luego le di las facilidades, tampoco quiso, le informé a qué dependencia pertenezco yo, miren, acá está, salvo conteo. ¿Alguien podrá reclamarles a ustedes si ese es el comportamiento que han tenido? No. Pero claro, si alguien viniese a cuestionarlos y usted diría, no, pero yo lo he intervenido por control de identidad policial, y él dice, ¿y el acta? No, es que ahorita lo voy a hacer. Tú tienes un problema, pues no has dejado rastro de lo que has hecho. Esa es la lógica, es bastante sencilla. Entonces, no hay que leer el código para saber que lo mínimo que debe contener un acta son cuestiones de temporalidad, son cuestiones de motivación, son cuestiones de participación personal. Obviamente, eso es lo que hay que consignar. Si existiese una duda sobre ese asunto, obviamente cualquier persona va a venir y va a cuestionar mi intervención, ¿no? Entonces, ahí es importante estos artículos, el 120 y el 121. ¿Qué dice el 120? Ojo, te dice, yo te puedo explicar más o menos cómo es que tú podrías respetar el principio de documentación. Esa es la verdadera lógica. Y dice, por ejemplo, el artículo 120, inciso 2 del Código Procesal Penal, dice, el acta debe ser fechada con indicación del lugar, del año, del mes, del día y de la hora en la que haya sido redactada. Pero por supuesto. Pero hay que, hay que irse a Alemania para estudiar derecho procesal penal para saber eso. No, simplemente hay que tener criterio. Pero, y no sé, alguien puede venir y decir, ¿pero qué? Entonces pongo la hora en la que empecé, pongo la hora en la que realizaron los hechos. Tranquilo, tú deja buen rastro en orden de lo que pasó. Si no levantas el acta en el lugar de los hechos, bueno, donde la levantes, empiezas a narrar lo que pasó. Hace aproximadamente una hora, en el lugar tal, esto sucedió. Hemos tenido que acudir en este momento a la dependencia policial por las razones tales y hemos iniciado con la redacción del acta. Dejas rastro. Pero claramente tienes que especificar la temporalidad. Sin temporalidad no tienes nada. Cualquiera va a venir a cuestionarte que las horas no coinciden. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué más te dice el Código Procesal Penal que debes consignar? Las personas que han intervenido. Pero por supuesto, claro, consígnalas. Ojo, esto es legalidad, es cierto, es legalidad procesal penal. El Código Procesal Penal establece como mínimo estas actuaciones que debe contener el acta, que eso no implica necesariamente la nulidad. Ahora vamos al régimen de nulidades procesales. Solo quiero que sepan que esto es lo que el Código Procesal Penal dice respecto al principio de documentación. Entonces, hay que consignar a las personas. Claro, si son dos efectivos policiales, si son tres efectivos policiales los que intervienen, entonces hay que consignar que los tres intervienen. Porque la documentación implica una fotografía del pasado. Es un video de lo que pasó en aquel momento. Entonces, si tú le quieres demostrar a alguien que así pasaron las cosas, entonces lo mínimo que tienes que hacer es en la foto de la documentación del acta consignar quiénes son las personas que intervinieron en ese momento. Llegué yo primero, llegué acompañado, luego llegó el tercer suboficial. ¿Qué pasó? Eso hay que consignarlo. Me puedo olvidar, así como me puedo equivocar en la fecha, hay casos en los que se han equivocado en la fecha sin ningún problema. Me puedo equivocar en el número de personas. Tranquilo.
Aunque esta sea la representación de la legalidad procesal penal, luego veremos cómo es que el régimen de nulidades permite em, alguna omisión involuntaria, algún error material. Eso puede pasar, no es problema. Pero mira lo que te dice. Primero la temporalidad, luego las personas. Tercero, una relación sucinta o integral de los actos realizados. ¿Cómo lo haría? O sea, no hay, por Dios, no hay que estudiar 80.000 horas para decir, si yo me quiero defender de esta persona intervenida, que es exfiscal, que además está malcriada, que está escupiendo, que está cabeceando a todo el mundo, que va a reclamar, que va a traer un buen abogado. Si yo me quiero defender de ella, ¿no debería yo relatar en mi en respeto al principio de documentación, en mi acta? ¿No debería yo consignar desde el segundo uno, desde cómo es que yo llegué a ese lugar? ¿No creen que eso es lo mínimo que hay que hacer? Pero por supuesto, el que me diga no, Jefferson, es porque algo tiene que ocultar. Muchos de los casos se han generado y las pocas veces que se ha declarado la nulidad de actas policiales, no sé, es por ejemplo, la policía toma conocimiento de fuente humana que no quiere explicar quién es, de que están trasladando droga en una casa y resulta que se aparecen 10 policías, hacen una intervención y dicen flagrancia. Mentira, pues eso no es flagrancia, tú tenías la información, debiste coordinar con el fiscal. Salvo esos, donde claramente no quieres consignar en orden qué pasó, si tu actuación es regular, lo que tienes que hacer si es un orden cronológico importante, ¿no? Entonces ahí, yo llegué por una comunicación de Radio Patrulla. A mi acta, cómo empezó la cosa. Al llegar al lugar de los hechos, visualicé un vehículo. ¿Qué decía el policía en este caso del cabezazo? Donde el conductor manejaba sin el cinturón de seguridad respectivo. Ah, bueno, si ese es el motivo de tu intervención, va. O actitud sospechosa, que ese es que siempre andan poniendo esto de la actitud sospechosa. Pero tú tienes que especificar en orden cronológico qué es lo que pasó, desde que llegaste hasta que terminaste. Desde que llegaste, cómo llegaste, pasando por la intervención, por el motivo, luego por el cabezazo, antes por cómo pusiste marrocas, que por qué no pusiste marrocas en un inicio, por qué pusiste marrocas después. Eso es lo que hay que hacer. No te lo tiene que decir el código, es tu propia seguridad. Tú te puedes cuidar mejor si haces esa consigna, ¿no? Entonces te dice por eso el código una relación sucinta o integral según el caso de los actos realizados. Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para las actuaciones que así lo requieran. Ok, listo. Entonces mira, ahí tienes una orientación. Ya sabes más o menos cómo podrías actuar. Vamos, temporalidad, personas y hechos. Sería la estructura básica de la realización de un acta. Inclusive, fíjense, el mismo artículo, que es el artículo 120, inciso 4, te da otra recomendación. Bueno, en este caso, más que recomendación, otra exigencia para la documentación, para el respeto al principio de documentación. Y dice, el acta será suscrita por el funcionario o autoridad, eh, que dirige y por los demás intervinientes. Pero por supuesto, si se supone que estamos respetando el principio de documentación, si eso lo vamos a materializar en un acta, si ya vimos antes que lo mínimo que hay que consignar es temporalidad, personas y motivación o hechos, pero por supuesto, entonces lo que hay que hacer es buscar refrendo en quienes participan en el acta, ¿no? ¿Por qué no? Todos tendrían que participar. No te preocupes, no es un problema que el intervenido no quiera firmar. Yo creo que eso ya lo saben, ¿no? No es nuevo
decirles que el intervenido podría firmar si quiere o no, ese no es problema. Pónganse a pensar, ¿por qué es que se establece que hay que firmar los participantes? ¿Por qué? También es por tu propia seguridad, también es para dejar un rastro de lo sucedido, porque puede pasar que alguien niegue lo que se establece en esa acta. Por eso es que mientras más personas participen de la realización o suscripción del acta, más respaldo va a existir, más respaldo permanente existirá personal de corroboración de lo que contiene el acta. Entonces, el día que alguien levante la mano y diga, no, así no fue, entonces tú dirás, no solamente está el acta, sino están las personas que participaron en ese momento y sacas las firmas. Por eso existe esa motivación. Ahora, por supuesto, siempre hay alguien que dirige, siempre hay alguien que interviene. Pueden participar 10, pero hay uno que interviene de manera directa. Entonces, ese uno es el que arranca, de hecho, él es el que arranca la redacción, él es el que suscribe como el que redacta el acta. Debería, por su propia seguridad, consignar a todos los participantes con su suscripción para no tener inconvenientes. Si alguno no puede o no quiere firmar, se deja constancia de ese hecho. Se acabó el problema. El intervenido no tiene por qué colaborar con su propia detención. De hecho, tiene derecho a resistir su propia intervención. Pero, por supuesto, ese derecho no se lo puedes negar. Nunca he entendido por qué hay que pelearse con la policía o por qué hay que pelearse con la fiscalía por las constancias. Esa es una pelea. A mí no me gusta ir a comisarías en lo personal, se los digo, porque hay peleas que son innecesarias. Eso, doctor, quiero dejar constancia que no estuvo presente el fiscal. Pero no estuvo, pues, ¿qué vamos a hacer? Quiero dejar constancia que el fiscal solo estuvo de manera virtual. Sí, pues no estuvo, será tu seguridad. Dependiendo del acto procesal que estés realizando, va a ser seguro para ti y el código te lo permite. Hay actos que tú puedes realizar de manera urgente sin presencia de fiscal o autorización judicial, tranquilo. Hay peleas absurdas, no sé. Quiero dejar constancia que el número, el final del email está diferente en el lacrado y cuando se aperturó. Ya, pues déjalo, los casos no se ganan así. Yo no conozco de un caso que se haya ganado porque un abogado dejó una constancia y esa constancia hizo que se venga abajo todo el caso. Son poquísimos en el peor de los casos. Pero para evitar ese tipo de discusiones, si la persona al final no quiere firmar, déjalo. Se explicará el motivo del por qué esa persona no quiere suscribir el acta. Listo. Si alguien quiere dejar una constancia, siempre que la constancia sea objetiva, déjalo. ¿Para qué te haces problemas? A mayor cantidad de reflejo de la situación misma, mayor seguridad para la persona que interviene. Es lo mínimo que hay que hacer. No es una cuestión tan profunda. Lo mínimo que hay que hacer es respetar temporalidad, respetar personalidad, las personas intervinientes, respetar la explicación de lo sucedido y las acciones, la motivación, van los hechos con la motivación y por supuesto la suscripción. Entonces, yo creo que con eso no debes tener problemas. Yo veo que ustedes pelean mucho, y tanto es que pelean que hasta pelean por el orden. Hasta por eso pelean. Y claro, son cuestiones que están bien explicarlas, pero un caso no se pierde o se gana por esa situación. Tu función va a estar protegida siempre que respetes estas recomendaciones generales. Luego entramos específicamente a cada uno de los puntos, porque cada una de las medidas que ustedes realizan, claro que podría tener un orden, sí, claro que sí, pero mientras tú respetes este contenido esencial, amigo, creo yo que no debes tener ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, yo les he hablado del principio de documentación, de la legalidad procesal penal que exige el código para que se respete ese principio de documentación. Ahora quiero que me acompañen al régimen de nulidades.
Porque si alguien va a venir a cuestionar una actuación policial, una actuación fiscal, una actuación judicial, en general, una actuación procesal propiamente, y va a alegar que se trata de un acto nulo, lo que tendría que hacer es recurrir al capítulo de las nulidades procesales. Mi autor está con su cámara prendida y lo ha puesto como fijo, el doctor Juan Cori, por si acaso, le aviso, no vaya a ser que veamos algo que no debamos ver todos. Cuidado. Este, ok, ok, sí, sí, le avisaba por si acá, imagínense que le pasa lo del abogado en un caso de crimen organizado. Yo, claro, no, no, tranquilo, mi autor. Este, si alguien va a venir a cuestionarlos, tienen que recurrir necesariamente al régimen de nulidades procesales. ¿Y qué pasa? Miren que estoy yendo en orden a despacito encima para que quede claro. Ya luego ustedes entran a los detalles, pelense por el orden y toda esa cosa. No, que no puso quien intervino, no, que se equivocó en la hora, ya. Pelense años en eso. Pero si ustedes tienen bases sólidas respecto de el principio de documentación y el régimen de nulidades, creo que pueden salir de cualquier problema. Entonces, les decía, el régimen de nulidades procesales, antes de la vigencia de este Código Procesal Penal, estaba regulado en el Código Procesal Civil, nuestro proceso madre. El Código Procesal Civil regulaba cuál era el régimen de nulidades. Este código lo que ha hecho es, con buen criterio, incorporar a esta legislación em, el régimen completo, completito de nulidades. Ya no tenemos que recurrir al Código Procesal Civil. Y lo que ha dicho con entereza es que hay algunos principios que debemos respetar y hay unos tipos de nulidades que también debemos respetar. En los principios, entre los tantos, yo quiero que ustedes tengan en consideración tres principios, tres que a mí me parecen importantes para el trabajo y para lo que a ustedes les interesa. El primero es el de taxatividad. Ese lo van a encontrar en el artículo 149 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué significa? Palabras más, palabras menos, que las nulidades se van a decretar en la forma en la que nuestro Código Procesal Penal establece. O sea, el legislador no por gusto se ha dado el trabajo de incorporar al Código Procesal Penal el régimen de nulidades para que ustedes no lean el capítulo de nulidades, perdón, el título de nulidades. Ustedes tienen que conocer el título de nulidades, conocer sus límites y a partir de ahí ir a pedir la nulidad de un acta de intervención policial. ¿Sí? Ese es el primer principio que hay que tener claro, el de taxatividad. Es como dice el régimen de nulidades o es como dice el Código Procesal Penal. No es porque se me ocurra. ¿Ok? Eso es lo primero. Dos, hay un principio de conservación de los actos procesales. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida de lo posible, lo que se tiene que hacer es conservar el acto procesal. Entonces imaginen esto. Alguien levanta un acta y hoy estamos, ¿qué? 16 de julio. Y pone, siendo las 18:44 del 18 de julio del 2026. Y entra en trompo, llora y dice, "Ah, ahora sí es nula mi acta". No, porque existe el principio de conservación de actos procesales. ¿Se puede salvar ese error? Sí, se puede salvar ese error. ¿Cómo lo podríamos salvar? 80.000 formas de salvar ese error. La propia declaración de las partes, las otras actas que se hicieron. Hay una forma de explicar que se trató de un error material y no de un acto intencional. Sí, hay una forma. Entonces, el acto se va a conservar. Lo que jueces y fiscales siempre van a buscar es que el acto procesal se conserve, que no lo declaremos nulo dentro de la medida de lo posible. O por ponerlo de otra forma, mientras lo puedas salvar, tienes que salvarlo. Ese es el principio de conservación de los actos procesales.
Ese es un segundo principio que siempre tienen que tener claro. ¿Por qué? Miren, no se los pongo solamente como teoría, se los pongo como práctica. Yo te dije, ahora que te daba las recomendaciones del Código Procesal Penal en relación a la redacción de las actas, que todos los intervinientes deben firmar. ¿Esa es una forma de salvar cualquier irregularidad en el acta? Claro que sí. Hay un error en la consignación de la dirección. Perfecto, tranquilo. Felizmente firmaron los tres policías intervinientes. Los tres policías intervinientes podrían dar fe de que la dirección fue otra, fue específicamente otra, y hubo un error en la manzana que se consignó en el acta. Sí, listo, se salvó el acta. Hay que respetar el principio de conservación de actos procesales. Dos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Eso lo puedes hacer con otras personas, lo puedes hacer con otras documentales, con otros actos de investigación, etcétera. Pero siempre, todo juez o fiscal siempre va a buscar la conservación de los actos procesales. Y tres, hay un principio que también me interesa que ustedes tengan claro, que es el principio de trascendencia. El principio de trascendencia en el régimen de las nulidades procesales implica de que un acto procesal va a ser declarado nulo siempre y cuando la lesión, la afectación sea trascendente, que el acto que se reclama no sea mínimo, que el acto que se reclama sea absolutamente trascendente. Tanto es así que en mis escritos de apelación, en los últimos meses, lo que estamos haciendo es redactamos nuestro escrito de apelación y decimos, por ejemplo, la sentencia tiene defectos de motivación. Ya no vale decirle a una sala, tiene defectos de motivación. Eso es insuficiente en estos tiempos. Lo que hacemos es, este es el tipo de defecto. Por ejemplo, consignamos, es un defecto de motivación incongruente. Este es el extracto de la sentencia que yo cuestiono y este es el respeto al principio de trascendencia. Por esto está afectando un derecho a defenderme, por ejemplo. Si lo que alguien alega respecto del acto procesal que reclama debe ser nulo, no es trascendente, tranquilo, el acto procesal se va a conservar, ¿ok? Esos tres principios son fundamentales, ustedes tienen que conocerlos al detalle. ¿Alguien lo cuestiona? Tienen cómo salvar. Tampoco es que la nulidad sea automática. Esta no es una tacita de café, no se le regala a nadie, por respeto al principio de conservación de los actos procesales. Lo segundo que necesito que conozcan respecto del régimen de nulidades procesales son los tipos de nulidades que existen. Como probablemente ya sepan, las nulidades son de dos tipos. Las nulidades de actos procesales son de dos tipos. Están las nulidades que son absolutas y están las nulidades que son relativas. En el caso de las nulidades absolutas, tenemos un catálogo específico de cuándo concurre una nulidad absoluta. Y en el caso de las nulidades relativas trabajamos por descarte. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay una nulidad absoluta, no se presenta ninguno de esos supuestos, podríamos estar frente a una nulidad que sea relativa. Así se trabaja, ¿ok? ¿Las consecuencias son diferentes? Claro que sí, son diferentes. En el caso de la nulidad absoluta, se trata de un acto que no va a poder realizarse nuevamente, y en el caso de una nulidad relativa es una cuestión que podría subsanarse. De hecho, que hasta podría convalidarse sin ningún inconveniente. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, para saber diferenciar una nulidad absoluta de una nulidad relativa, hay que conocer cuáles son las causales de las nulidades absolutas. Porque sin eso, tú no vas a saber descartar cuando podría existir una nulidad relativa, que además para ustedes sería irrelevante porque lo único que les afectaría sería una nulidad de tipo absoluta. Si alguien les alegase una nulidad relativa, no había ningún problema, vuelven a hacer su acta y se acabó el problema, ¿no? Y encima, gracias, porque me has hecho acordar que hubo un error y la vuelvo a hacer bien. Entonces, lo que les debería preocupar a ustedes es el régimen de nulidades absolutas. Entonces, ¿qué dice el artículo 150? Son unos tres,
cuatro supuestos específicos en los que alguien podría decir, en relación a las actas, incluyendo, que se trata de un acto procesal que es nulo absolutamente. A, se trata de un acto nulo cuando los defectos están relacionados, fíjate, a la intervención, asistencia y representación del imputado o la ausencia de su defensor en los casos que es obligatoria su presencia. Creo que no van a tener problemas con esa causal de nulidad absoluta porque las actas que son objeto de cuestionamiento en el caso de la Policía Nacional no son las actas que se realizan dentro de la investigación preparatoria, aperturada a las preliminares o formalizada la investigación. Normalmente los actos procesales de la policía materializados en acta que son objeto de cuestionamiento son la flagrancia, que se pelean ustedes con la gente por el control de identidad policial y se pelean con la gente por, no sé, el registro personal. Creo que en esos tres grupos se acumulan la mayor cantidad de cuestionamientos a su trabajo. Y por supuesto, las detenciones, ¿no? Esa es su pelea. Mm, Luego, las actas de declaraciones, un problema en la notificación, que tienen varios problemas aún. Esto de que estén ustedes ejecutando las diligencias preliminares es un tremendo problema. Avisan a última hora, se olvidan de notificar. Hay mucho desorden en el tema. Pero ese es otro tema. Entonces, claro, que intervenga o no el defensor del imputado en una detención en flagrancia, para ustedes es irrelevante. Que intervenga el abogado defensor en un control de identidad policial, también les es irrelevante. En un registro personal les es irrelevante. Yo creo que ahí no tienen problemas o no deberían tenerlo. Nombramiento, capacidad y constitución de jueces o salas, tampoco deben tener problemas, que es la representación del derecho al juez natural. La promoción de la acción penal y la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria, ahí tendríamos que revisar em, la búsqueda de pruebas y restricción de derechos para ver cuándo se permite que la policía pueda actuar de manera inmediata sin ni siquiera tener autorización fiscal. Eso habría que revisarlo. De hecho, yo he tratado de defender siempre que la policía, sobre la base del artículo 203, perdón, 200, sí, 203 y 204 de nuestro Código Procesal Penal, puede actuar sin necesidad de autorización fiscal en supuestos de urgencia o peligro en la demora, por ejemplo. Entonces, tampoco van a tener problemas. Y de la que les importa de verdad, a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución. Ah, esa es otra cosa. Cuando ustedes no observen, no un derecho sino el contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución de un ciudadano, ahí tenemos problemas. Ahí podríamos estar frente a un acto procesal que puede ser declarado nulo. ¿Ok? Y todo lo demás está regulado como nulidades relativas, donde hay que solicitarla, las nulidades absolutas pueden ser incluso de oficio, esa diferencia creo que la tienen clara. Con esa información, mis amigos, ahora quiero que me acompañen a un régimen de nulidad específica que ustedes tienen regulado en el artículo 121 del Código Procesal Penal. Fíjense, es interesante la redacción de este artículo, porque lo que dice es, o sea, voy a recapitular un ratito para que quede claro. Existe un principio de documentación que rige durante toda la investigación preparatoria en el que lo importante es dejar un rastro. Ahorita lo repito, mi querida Pati. Justo en esta recapitulación. Existe un principio de documentación en el que lo importante es dejar rastro de lo sucedido, es una especie de fotografía del pasado y por eso es que tenemos regulado específicamente ese principio de documentación a través de la realización de actas. Nuestro Código Procesal Penal instruye a la autoridad a cómo es que podría realizar el acta y le da algunas especificaciones, como por ejemplo la consignación de la temporalidad, la consignación personal, que quiere decir qué personas intervinieron, como se trata de una fotografía del pasado,
los hechos, actuaciones, que implica qué hiciste, por qué lo hiciste, a dónde te fuiste, ¿cierto? Y cuatro, la necesidad de la suscripción del acta por los intervinientes. Hasta ahí me siguen. Principio de documentación regulado a partir de la realización de acta. Si alguien viniese a cuestionar esa labor, lo que tendría que hacer obligatoriamente es recurrir al título tercero de nuestro Código Procesal Penal, que es el régimen de nulidades procesales reguladas a partir del artículo 149 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Alguien quiere cuestionar mi acta y quiere la nulidad de ella? No porque se le ocurra, sino porque necesariamente ha recurrido al régimen de nulidades procesales. Eso implica que, entre otros principios, hay tres principios que vamos a tener que estudiar y tener en consideración. El primero es el principio de conservación de los actos procesales. El segundo es el principio, perdón, ajá, sí. Uno, el principio de conservación de los actos procesales, está el de taxatividad y está el de trascendencia. ¿Qué implica el principio de taxatividad? Que las nulidades no se otorgan porque un día alguien se levanta y dice yo creo que esto es nulo. No, se otorgan sobre la base de la legalidad establecida en nuestro Código Procesal Penal y solo en los supuestos así establecidos. De hecho, si quieren se los leo. El artículo 149 que representa el principio de taxatividad dice lo siguiente. La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad solo en los casos previstos por la ley. Entonces, quiere decir que no es porque se me ocurra, es porque hay una causal específica establecida. Esa es taxatividad. Dos, la conservación de los actos procesales. Lo que hay que buscar dentro de la medida de lo posible es conservar el acto procesal. Si viene un abogado y dice, esa acta es nula, ok, busquemos la forma de salvarla. Si no hay forma de salvarla, recién es nula. Ese es el principio de conservación de los actos procesales. Y tercero es el de trascendencia, que implica que no cualquier infracción constituye automáticamente una nulidad. Se tiene que acreditar la trascendencia de la infracción. No, mire, por ejemplo, les pongo un ejemplo. No es lo mismo que alguien venga y diga, el acta dice que fue redactada el 18 de julio, que se declare la nulidad del acta. Y peleas y ándate a la Corte Suprema, nadie va a declarar la nulidad de esa acta. ¿Sí? ¿Es trascendente la irregularidad que estás alegando? No. Pero miren este otro ejemplo. Hay un, hay un acta, no sé, ustedes que tienen su orden. El acta de intervención policial es de fecha 16 de julio a las 18 horas. Pero resulta que el acta del lacrado, del arma, de incautación del arma encontrada es del 16 de julio, pero a las 5 de la tarde. Oh, espérate, tenemos un problema. Ya, ahí sí hay un problema. Y el acta de, no sé, de lacrado que ustedes hacen, porque le hacen acta a todo y eso está bien, es de las 7 de la noche. Mm, Ese es un caso donde la hora parece que sí tiene una trascendencia específica. O pongo otro ejemplo. Un fiscal firma dos actas en dos lugares diferentes a la misma hora. Ah, esa no es una cuestión menor, es una cuestión trascendente. Ese es el principio de trascendencia. Taxatividad, conservación de actos procesales y principio de trascendencia. Entonces, tenemos documentación y tenemos régimen de nulidades. ¿De acuerdo? Hasta ahí me siguen. Ahora, váyanse conmigo al artículo 121 de su Código Procesal Penal. Ah, esperen, antes que se me olvide, recapitulando. Además, están las nulidades absolutas y las nulidades relativas, las absolutas con causales específicas y las relativas por descarte. Cuando no existe absoluta, podría existir una relativa, subsanable.
y la absoluta sin subsanar, sin posibilidad de convalidación, la relativa con posibilidad de convalidación. La absoluta incluso de oficio y la relativa a pedido de parte, ¿no? Con esa información vamos a intentar ir al régimen de nulidades específicas de las actas, porque resulta que este régimen de nulidades al que yo he hecho referencia es el régimen de nulidades de las actuaciones procesales. En general, todo tipo de actuación procesal se ve sometido a este régimen de nulidades procesales, todos. Pero resulta que el código también ha regulado una especie de régimen de nulidades específicas para el caso de las actas policiales. ¿Dónde está eso? Eso está en el artículo 121 del Código Procesal Penal. Vamos a ver qué dice. Inciso 1. El acta carecerá de eficacia solo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal. Caramba. Entonces veamos. Lo mínimo que se exigía para la documentación de un hecho, de un acto procesal, de una intervención policial, era consignar quién dirigía esa intervención y quiénes participaban. Es absolutamente natural que un acta no tenga eficacia en el momento en el que sea imposible acreditar qué personas han intervenido, pero por supuesto. Jefferson, ¿pero eso es automático? No, pues, porque tienes que recurrir al principio de conservación de actos procesales, porque tienes que recurrir al principio de trascendencia para verificar si hay alguna forma de salvar esa irregularidad. Es una irregularidad que de 3 efectivos policiales que intervienen, solo 2 firmen el acta. Claro, es una irregularidad. Es una irregularidad que puede ser salvable, dependerá del caso. Eso dependerá de las declaraciones. Habían 3, ok, o el tercero no tenía que intervenir. Que el tercero no tenga competencia para intervenir y aún así intervenga, bueno, esa puede ser una cuestión insalvable y trascendente además. Entonces, no, aunque no es automático, esta es una causal. La imposibilidad de identificar a las personas que intervienen es una causal que habría que tener en consideración. O, miren lo que dice, o si faltare la firma del funcionario que la ha redactado. Esa también es una causal automática, Jefferson. No necesariamente, no es automática, tranquilo, acuérdate de los principios. Habría que revisar la posibilidad de conservación del acto procesal, habría que revisar la posibilidad de la trascendencia, si existe o no trascendencia en la afectación. No es automático, pero ya de por sí es un criterio que te puede llevar a una posible nulidad del acta, por supuesto. No saber quiénes participan o no saber o no tener consignado quién es la autoridad que suscribe y que esa nulidad luego la verifiquemos 6 meses después cuando no hay otra forma de saber quién participó, esa es una nulidad trascendente y de un acto procesal que no se puede conservar. ¿Se dan cuenta? Así hay que trabajar el régimen de nulidades de las actas. Luego, dice, la omisión en el acta de alguna formalidad solo la privará de sus efectos o tornará invalorable su contenido cuando no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos. Es el principio de conservación de actos procesales manifestado en el propio Código Procesal Penal en relación específica a las actas. Es decir, Jefferson, yo me puedo equivocar en alguna formalidad del acta, sí, el orden, sí, la hora, sí, la fecha, sí. ¿Eso va a ser nulo automático? Depende. ¿De qué depende? Es posible salvar la nulidad de ese acto, como dice el código, sobre la base de otros elementos de la misma actuación o actuaciones conexas, sí, entonces el acta se queda. No es posible, entonces el acta se va. Entonces hay que buscar la conservación del acto procesal en la medida de lo posible. O dice también
que no puedan ser producidas con posterioridad y siempre que provoque un agravio específico e insubsanable a la defensa del imputado o de los demás sujetos procesales. ¿Qué principio era ese? Le regalo mi libro que me regaló el doctor Echajay, el Código Procesal Penal para Policías comentado, que ese sería el principio. Lo vuelvo a leer, ¿ah? Ustedes me escriben aquí en el chat. Me escriben en el chat qué principio es. Dice. Solo la nulidad de la omisión en el acta de alguna formalidad solo prohíbe sus efectos cuando no puedan ser producidas con posterioridad y siempre que provoquen un agravio específico e insubsanable a la defensa del imputado o de los demás sujetos procesales. ¿Ese qué principio del régimen de nulidades procesales es? Claro, ese es el principio de trascendencia. No basta el acto irregular. Ese acto irregular es con mi querido doctor José Castro, ahí está con nosotros presente, no estoy solo en este mundo. El principio de trascendencia exige no la irregularidad, sino la trascendencia específica al derecho a la defensa, al derecho a la igualdad. Se ganó su código, se ganó su código el doctor José Castro. Se lo mandamos, por favor. Si no lo tiene, le mandamos un librito de la nueva colección que está sacando mi buen amigo Gerardo Chajaya. Hoy prometo mandar el prólogo que está pendiente. Doctor José Castro, por favor, ahí escríbale a la doctrina policial que va a dar su libro, ¿ah? Encantadísimo, encantadísimo. Ok, con esa información, vamos a ver. Con esa base ya uno puede solucionar casos. ¿Qué pasa con ustedes? Yo me he puesto a revisar un poquito la jurisprudencia. La jurisprudencia que declara fundadas algunos pedidos de nulidad y en su 90% las que rechazan. ¿Por qué rechazan? Por trascendencia, por conservación de actos procesales, porque solo se trata de formalidades. En el 90 y tantos % se rechazan los pedidos. Pues me parece muy difícil que un caso se gane a partir de una irregularidad del acta. No es el acta, es, es la situación que generó el acta lo que normalmente ha llevado a nulidades. Me explico mejor. Por ejemplo, em, hubo un caso donde se declara, eh, o sea, bueno, se absuelven las personas y por lo tanto la nulidad del acta de intervención policial. ¿Por qué? La policía toma conocimiento por fuente humana de que en una casa se comercializa droga. ¿De acuerdo? Acuden a la casa 10 efectivos policiales y ven a dos personas caminando en actitud sospechosa. Y como están en actitud sospechosa, eh, perdón, como están en actitud sospechosa, lo que hace la policía es los interviene. Ingresan a la casa, encuentran la droga. A las personas les encuentran droga y armas. Y luego, por supuesto, a estos ciudadanos los procesan penalmente. ¿Hay un problema en el caso? Claro que hay un problema. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de contar es lo que dice el acta de intervención policial. Entonces, el acta de intervención policial respeta las formas y dice, tal día, jueves 16 de julio a las 19:09, se realizó tal intervención, encontramos a las personas por fuente humana, teníamos información que traficaban drogas, ellos estaban en actitud sospechosa, y los encontramos con la droga. ¿El problema está en la redacción del acta? No, porque tiene la fecha, tiene las personas, firman, bueno, los intervenidos se niegan a firmar, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema de ese supuesto? Que en la motivación, que en la explicación razonable que da la policía para haber intervenido esas personas, no queda claro el motivo. Entonces le pregunta, oye, pero ¿y por qué los interveniste? No, es que están sospechosos. Ya, ok. ¿Qué causal o qué supuesto de flagrancia sería?
Ah, no, es que no es flagrancia, era un control de identidad policial. Total. Entonces no es flagrancia, ok, es un control de identidad policial. Salimos del 259, vamos al 205. Lo hiciste con fines de investigación, de prevención. No, fue con fines de investigación. Ok. Si fue con fines de investigación, ¿por qué te metiste a la casa sin autorización judicial? Ah, ¿verdad, no? Sí. Entonces, el problema no está en la redacción misma del acta. Yo creo que ahí ustedes no tienen problemas. El problema está en el motivo, en lo que generó la intervención y la realización del acta. Ahí está su problema. Y exactamente igual ha pasado con el caso de la fiscal. Esta es la que le gusta el MMA. ¿Por qué? Porque el abogado dice, a ver, señor, vamos a revisar el acta. El acta dice que intervienen porque el conductor se encontraba en estado de ebriedad. Ok. Entonces, ¿por qué tendrían que pedirle el DNI a los intervinientes? A las otras personas que no estaban conduciendo en estado de ebriedad. El policía responde y dice, no, 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 es que era un control de identidad policial. Ah, ok. Si era un control de identidad policial, entonces, y no se identificó, no. Y yo la detuve y por desobediencia a la autoridad. Y el abogado con justa razón agarra y dice, pero espérate un ratito. Si una persona no se identifica en un control de identidad policial, luego peleamos el motivo, la consecuencia no es la detención por comisión de delito, es la retención con fines de identificación. Entonces, claro, está fregado el policía. Luego el policía dice, yo le puse las marrocas en la dependencia policial porque ella estaba imposibilitando la redacción del acta. Ya, pero entonces el cabezazo ha sido antes o después de la redacción del acta. No, bueno, eso no queda claro. Entonces tienes un problema, pues tienes un problema no en las formalidades del acta. No si hiciste primero la intervención o la incautación. No, ahí no tienes el problema. El problema lo tienes en la actuación que tienes y en la motivación específica que consignas en el acta. Ese es tu problema. Hay un caso también donde se solicita nulidad de actas procesales, nulidad de actas policiales, en el que se dice, una moto cierra a unas personas que estaban por Trujillo, me parece, le quitan sus cosas, se van y justo aparece un policía, les hace persecución, los encuentran más lejos, los intervienen, los encuentran con las cosas, luego se aparecen los agraviados y dicen, sí, ellos me han robado. ¿Cuál es el pedido de nulidad? Que el acta no se realizó en el lugar de los hechos, y eso hasta el cansancio, ¿no? Hasta el cansancio está clarísimo que no lo necesitan hacer ahí, lo pueden hacer en la comisaría, tienen razones de seguridad, tienen razones de cantidad de efectivos policiales. Ese no es un problema. ¿Dónde hay problemas cuando, si en el acta diría, nosotros intervenimos a los miembros de esa moto, por control de identidad policial? Y les encontramos los objetos propios del robo. Entonces, espérate, pues tienes un problema. O es control de identidad policial o es detención en flagrancia. Su problema no es necesariamente la redacción del acta. Su problema es la explicación razonable de su intervención. Ahora, yo me estoy poniendo en los supuestos en los que hay confusiones entre las instituciones procesales que ustedes deben manejar. Hay confusiones entre un control de identidad policial, un registro personal. Hay confusiones entre un registro personal, una detención en flagrancia. Ya, hay confusiones entre eso. Deben tener claro qué cosa hacen, por qué intervienen, para que no confundan las instituciones. Y una vez que tienen clara la institución, definan, se dice, no, este es control de identidad policial. Bacán, no es ningún problema. Si es un control de identidad policial y tú vas por la calle y le dices, señor, DNI, lo que tendrías que explicar en tu acta es lo que te llevó a esa intervención. Ya sabes que el control de identidad policial no es ir por la calle pidiendo el DNI a la gente. Necesitas una motivación específica.
necesitas respetar determinado procedimiento, necesitas hacerlo con fines de prevención o con fines de investigación. ¿No te parece que es curarte en salud, lo que les decía al inicio? Explicar razonablemente cuál fue la actuación específica que realizaste desde el minuto en el que llegaste hasta el minuto en que te fuiste, pero por supuesto. Entonces, eso hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo para así evitar cualquier cuestionamiento al fondo del asunto. Porque cuando se trate del fondo del asunto, puedes tener problemas. Problemas que dan cuenta del motivo de la intervención, dan cuenta de la intervención misma de las personas que tendrían que haber participado. Lo demás, lo demás son tonterías con el respeto que se merecen las formas, que la hora, que la fecha, que no quiso firmar, que no lo hizo en el lugar, por el amor de Dios, no hay casos, no hay, y son pocos si hubieran, y son antiguos si existieran. Entonces hay que tener cuidado con no trabajar con el régimen de nulidades procesales y hay que estudiar bien los pronunciamientos específicos del Poder Judicial donde sí se han declarado la nulidad de actas y se van a dar cuenta ustedes que no tiene que ver con la formalidad del acta, tiene que ver con el acto mismo, con la motivación específica que generó la intervención policial. Ok. Bueno, mis queridos amigos, de todo corazón, perdónenme otra vez por la ausencia en tiempos pasados. Aquí estoy con ustedes intentando ser lo más productivo posible. Espero haberlo logrado en estos tiempos que hemos tenido. Un gran abrazo a mi amigo el doctor Gerardo y a todos ustedes por haber participado aquí con nosotros. Lo que más tiene el ser humano de valor en estos momentos en la sociedad es el tiempo. Dinero razonablemente uno trabaja para ganárselo, pero tiempo es lo que menos tenemos, tiempo para entregarle a nuestra familia, tiempo para prepararnos. Que ustedes estén dispuestos a entregarnos su tiempo es bastante valioso para mí. Así que muchas gracias por tu participación a todos ustedes. Un fuerte abrazo, amigos. Muchas gracias, doctor Jefferson Moreno. Al parecer tenemos una consulta del estimado José. Adelante, José, puede activar su micrófono, por favor. José, ¿quién se ganó su libro? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás, querido José? ¿Qué tal, doctor? Sí, doctor, tenía una pregunta. Tenía una Claro. pregunta. ¿Cómo usted atacaría el acta de intervención policial, por ejemplo, en este caso? Algo puntual. No es algo que me ha pasado a mí, que es un caso que lo agarraba en apelación. ¿Qué ha pasado? Llaman al 105, ¿no? Llaman al 105, supuestamente un serenajo, un efectivo serenajo, ¿correcto? Supuestamente. Y le da de conocimiento de que en una casa por Caraballo había ingresado una persona en moto, ya una persona en moto que venía de robarle, un robo flagrante. Escucha Ya, eso la patrulla y concurre a ese sitio, correcto, ese lugar. Llega, encuentra evidentemente la vivienda cerrada, una vivienda de 5 pisos. El primer piso es cerrado por completo, no tenía forma de salir por atrás ni tenía acceso a los pisos superiores tampoco adentro. El primer ajá, piso cerrado por completo. ¿Qué pasa? En el acta de intervención policial, el efectivo refiere, ¿no? Dice que escuchó que adentro murmuraban en voz bajita para poderse fugar. Eso refiere en el acta, el policía. Correcto, ya. cuando se meten a la propiedad de la casa, encuentran a una sola persona durmiendo en uno de los ambientes de adentro. Durmiendo, Uy, ¿ah? A una sola eh, persona. ¿Ya? ¿Y qué pasa? eso consta en el acta que estaba durmiendo una persona. No, eso no consta en el acta, eso consta en las declaraciones de la persona y de la persona que estaba ahí, ¿ya? Ok, Pero en el acta no consta eso. Lo que consta es que sí se escuchó de que conversaban y planeaban en voz bajita escaparse, ¿no? Pero encontraron a una sola persona, ¿correcto? ya. Ahora, cuando incursiona la policía en esa propiedad, encontraron un revólver, encontraron dinamita, 3, 4 cartuchos de dinamita y encontraron como 30 municiones de Ujú, pistola, ¿correcto?
Ya está. Había una persona más que vivía ahí, solamente dos varones vivían ahí, pero en ese momento esa persona no se encontraba ahí, no se encontraba ahí. Esa persona que no se encontraba ahí fue condenada a 14 años por tenencia de municiones y por tenencia del revólver, ¿no? Pese a que no se encontraba ahí, nunca pasó ninguna pericia ni dactiloscópica ni de absorción atómica, nunca pasó ninguna pericia, pero lo condenaron en primera instancia. Ahora, en ese escenario, en ese escenario, lo que se presume, lo que se presume es que evidentemente vinieron porque les informaron que se metió una persona con moto que venía de robar, una flagrancia delictiva, presuntamente que ellos no habían visto, pero que les informaron. Pero cuando ingresaron, ¿no? Las personas imputadas dicen, nos sembraron todo esto. En ese escenario, ¿usted qué hubiese hecho para atacar esa acta policial, por ejemplo? Ya, Gracias por la respuesta. no, mi bro, excelente. Justo esos son los casos que sí han generado nulidades a los que yo me refería. No es un problema de redacción del acta, no es un problema donde el cuestionamiento sea la fecha, la hora, si firmaron o no firmaron. No, el cuestionamiento está referido a lo que motivó la intervención policial. Y resulta que lo que motivó la intervención policial, imagino, es una flagrancia. El problema de la flagrancia, en el caso en concreto que usted nos cuenta, es que no existe un solo elemento que dé cuenta de que dentro de la casa se esté cometiendo un delito o que dentro de la casa se encuentre una persona que recién haya cometido el delito, para decir que es cuasi flagrancia. O peor, que para hacer flagrancia presunta, el miembro del serenazgo dio las características específicas de la persona y dijo de manera directa y clara que esa persona ingresó a esa casa. Este policía, como no tiene nada de eso, lo que simplemente hizo fue, llegó, se acercó, escuchó y se metió. Esa es una violación. Esa motivación es irregular. Y me corto el brazo izquierdo a que el acta policial no dice qué tipo de flagrancia ha sido, si el miembro del serenajo dio las características, indicó a alguien. Eso no Nunca se dice. supo ni siquiera qué miembro de Serenazgo fue el Por que supuesto, denunció. por supuesto. Entonces, yo, de toda la jurisprudencia que he revisado, esos son los casos que generan nulidad. Y le voy a pasar, hay un parcito hay un parcito similares que se los he contado ahorita. Un policía que llega y dice, no sé, me parecía sospechoso. Esa palabra, eso que me parecía sospechoso es lo que más nulidades ha generado. Pero, ¿Alguna jurisprudencia, doctor, que me podría citar, claro por que favor? sí, claro que sí, se la doy acá, se la doy acá. Por ejemplo, en el fundamento, es la casación 2752-2021, La Libertad. Uno, acá tengo otra, espéreme. eh, Acá está, nulidad de condena y de la pena. Recurso de nulidad 656-2019 de Lima Norte, que ese es el que más se parece a lo que usted me está comentando. Recurso de nulidad 656-2019 de Lima Norte. Y hay otro en que también por mayoría se declara la nulidad. Recurso de nulidad 2900-2016 de Lima. Y acá hay uno más. Recurso de nulidad 2874-2013 del Santa, que son casitos que se parecen a los que usted me ha comentado. Eso puede ayudar. Ok, doctor. Ok, Un hemos ido abrazo. ayer hemos tenido la audiencia de apelación y vamos a ver cómo nos ha ido, pues. Va por Bueno, escrito, quizá métale un poquito la jurisprudencia, podría ayudar un poquito. gracias, doctor, muy amable. Un abrazo, maestro, un abrazo. Un gusto verlos. Encantadísimo de estar con ustedes aquí en Doctrina Policial nuevamente. Mi estimado doctor, buenas noches. Gerardo Amigo, Chacaya lo saluda. a ti te debo mi vida, a ti te debo. No se preocupe, doctor. Usted sabe que en doctrina policial ya lo tenemos, ya conocemos su Me agenda, su quieren, recarga de me agenda. quieren, me Y lo quieren, me queremos, y lo aguantan, me queremos. aguantan, me aguantan. De ahí usted lo ha dicho.
Gracias, amigo. No, pero igual, muy, muy agradecido, doctor, por su tiempo. Entendemos su recargada agenda. Esta es una clase que se venía posponiendo y bueno, esperamos pues también la comprensión de los participantes. Estoy seguro que la vamos a tener. Muchas Gracias, gracias, doctor, amigo. por su tiempo Te y debo, todavía te debo algo escrito que sin falta ahora te lo estoy mandando. Tengo que inspirarme. Pasa que la gente no sabe, pero yo tengo que escribir con inspiración. Entonces es un defecto mío. no, Tengo que sí, sentarme, gracias. inspirarme y escribir. Claro que sí, doctor, yo entiendo, de hecho que sí. Doctor, nuevamente agradecido por su participación. Estoy seguro que es más, vamos a enviar esta clase grabada a los participantes. Y también señalarles, ¿no? Que en el curso que se nos viene ahora ya en septiembre, también nuestro doctor Jefferson Moreno va a estar gustoso de dictar una sesión también relacionada con técnicas especiales de investigación. Por Ya supuesto. todo está ya coordinado. Muchas gracias, doctor, por su participación. Gracias, amigos. Un abrazo, un abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta Cuídese. Un luego. abrazo.